Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y las historias que no te puedes perder. Hoy prepárense porque tenemos un notición que ha dejado a todos con la boca abierta, especialmente a nuestros protagonistas. Y es que en estas fechas tan especiales como el Año Nuevo, uno pensaría que las sorpresas se limitan a los regalos o a las cenas familiares, ¿verdad? Pues no, señoras y señores, porque el mundo de las estrellas siempre nos tiene reservado lo inesperado. Hoy vamos a desgranar una noticia que sinceramente ha sido un auténtico sorpresón y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Estos dos ídolos, que una vez compartieron pantalla y una química que nos robó el corazón a todos, se han visto envueltos en una situación que nadie, absolutamente nadie, se esperaba en estas fiestas de fin de año. Así que si quieren saber qué ha pasado, qué ha desatado esta polémica o esta revelación tan sorprendente, quédense hasta el final porque les aseguro que la historia tiene todos los ingredientes para engancharlos. Y antes de empezar con todos los detalles, un recordatorio rápido pero súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie turca Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente surgieron rumores sobre una posible relación en la vida real. Y aunque nunca confirmaron nada de manera oficial durante el rodaje o poco después, la especulación y el cariño del público hacia ellos como pareja potencial nunca cesaron. Ambos han seguido caminos profesionales exitosos, con Yaman conquistando Italia y Özdemir triunfando en diversas producciones, pero la sombra de Erkencikus y su conexión sigue presente en la memoria de sus fans. Lo que nadie preveía, y aquí viene el sorpresón que les comentaba, es que sus vidas personales, especialmente en un momento tan familiar y de reflexión como el cambio de año, tomaran un giro tan inesperado y público. Verán, el Año Nuevo suele ser una época de celebraciones privadas, de compartir con seres queridos, y a menudo, las figuras públicas intentan mantener un perfil bajo o compartir momentos más íntimos y cuidadosamente seleccionados con sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión, parece que la discreción no fue la norma para Can y Demet, o mejor dicho, para las circunstancias que los rodearon. El detonante de esta sorpresa ha sido algo que ha salido a la luz a través de fuentes cercanas, y que ha sido amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales, provocando un revuelo monumental. Resulta que, para sorpresa de muchos, la noticia que ha estallado es que Demet Özdemir ha pasado el Año Nuevo en un lugar muy especial, y lo más intrigante es que no estaba sola. Se rumorea fuertemente y hay indicios bastante sólidos de que ha compartido estas fechas tan señaladas con nada menos que el reconocido actor español, Gorka Ochoa. Sí, han leído bien. Y aquí es donde entra el sorpresón para Can Yaman. Imaginen la escena: mientras los fans todavía especulan sobre los reencuentros o las amistades pasadas, Demet aparece compartiendo estas fechas tan íntimas con una figura completamente inesperada del mundo del espectáculo, y que además no tiene nada que ver con el círculo de Can Yaman. Lo realmente llamativo de esta situación es la aparente desconexión total con cualquier especulación previa sobre la vida amorosa de Demet o Can. Los medios turcos, que siguen cada paso de Özdemir con lupa, se han quedado atónitos ante esta noticia. Y es aquí donde entra la parte que ha dejado a muchos preguntándose: ¿qué pensará Can Yaman de todo esto? Recordemos que hubo un tiempo en el que se especuló intensamente sobre una posible reconciliación o un acercamiento entre Can y Demet, alimentado por comentarios y gestos ambiguos en redes sociales. Por lo tanto, ver a Demet celebrando el Año Nuevo con un colega español tan de repente, y de una manera tan aparente y pública, ha sido un giro argumental digno de una telenovela. Las fotografías y los comentarios que han empezado a circular muestran a Demet Özdemir muy sonriente y relajada en compañía de Gorka Ochoa y un grupo de amigos, disfrutando de unas vacaciones en España. La noticia ha cobrado una relevancia especial porque, hasta hace muy poco, se asumía que ambos actores turcos seguían caminos separados en cuanto a sus vidas personales, y cualquier mención a Can Yaman solía estar ligada a sus romances italianos o a su vida profesional en Europa. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo ha reaccionado Can Yaman a esta noticia? Si bien no hay declaraciones directas de él al
Excepto el simple hecho de que esta información haya trascendido de forma tan contundente durante las festividades, justo cuando el ambiente es de unidad y buenos deseos, añade un matiz de sorpresa y quizás, para algunos, un ligero toque de melancolía, sobre todo para aquellos fans que aún guardan la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Es como si el destino les jugara una broma del destino en el primer día del año. El sorpresón no solo reside en la compañía de Demet, sino en el momento y la forma en que ha salido a la luz. El año nuevo es un momento de apertura de capítulos, de nuevos comienzos, y esta noticia ha abierto un capítulo completamente inesperado en la narrativa mediática de Demet Özdemir, y por extensión, en la percepción de su relación con su pasado profesional, incluyendo a Can Yaman. Es como si la vida de Demet hubiera dado un giro de 180 grados, y esto, sin duda, ha pillado desprevenido a muchos, incluidos, presumiblemente, a quienes la conocen de cerca. Analicemos un poco más el contexto. Can Yaman, como saben, ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, protagonizando series y participando en programas de televisión, y su vida amorosa ha sido tema de constante interés mediático con romances sonados y desmentidos. Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido una trayectoria profesional muy activa, consolidando su estatus de estrella en Turquía y ganando reconocimiento internacional. Sin embargo, la idea de que ambos pudieran reencontrarse o mantener algún tipo de vínculo, más allá de la amistad profesional, siempre ha sido un tema recurrente entre los fans de Erkenzicus. Por eso, esta noticia sobre Demet y Gorka Ochoa ha sido como un jarro de agua fría para quienes esperaban una vuelta de tuerca diferente en la vida de Demet, una que estuviera, quizás, más ligada a su pasado compartido con Can. La forma en que se ha desarrollado esta noticia es precisamente lo que la hace tan impactante. No ha sido una noticia anunciada, sino una que ha ido saliendo a la luz de forma gradual, primero con rumores, luego con fotografías y finalmente con la confirmación tácita a través de la difusión mediática. Y es este proceso de descubrimiento lo que genera el factor sorpresón. Es como si los paparazzis hubieran capturado un momento privado que, al ser compartido, se convierte en un evento público de gran envergadura. Imaginen que están en medio de las uvas, pensando en los propósitos de Año Nuevo, y de repente, las redes sociales explotan con esta noticia. Es la mezcla de la festividad, la expectativa de nuevos comienzos y la revelación de algo tan inesperado lo que ha creado esta tormenta mediática. Y es ahí donde entra la pregunta sobre Can Yaman. ¿Cómo le habrá sentado ver a su ex coestrella, con quien tantas especulaciones de romance hubo, disfrutando de estas fechas tan especiales con otra persona, y además un actor español? Es un escenario que deja mucho a la imaginación y que, sin duda, añade una capa extra de intriga a la historia. Podemos especular que para Can, esto podría ser simplemente un recordatorio de que Demet ha seguido adelante con su vida, como él mismo ha hecho. Sin embargo, dada la intensidad con la que los fans siguen sus vidas y la historia que los une a través de Erkenzicus, cualquier movimiento significativo en la vida personal de uno de ellos tiene un eco en la percepción de la relación con el otro. Es el poder de la conexión que crearon en pantalla, que trasciende la ficción y se proyecta en sus vidas reales. Por otro lado, esta noticia también abre la puerta a nuevas interrogantes. ¿Qué tipo de relación une a Demet Özdemir y Gorka Ochoa? ¿Son solo amigos, o hay algo más que empieza a florecer? La aparición de esta información en fin de año sugiere que quizás las cosas se han puesto más serias, o al menos, que la relación es lo suficientemente sólida como para compartir momentos tan íntimos y significativos. Y es precisamente esa solidez lo que ha provocado el sorpresón, porque nadie lo vio venir. En resumen, el titular sorpresón Can Yaman y Demet Özdemir no se esperaban esto en Año Nuevo, no es una exageración. La sorpresa radica en la combinación de factores, el momento de las festividades, la aparente desconexión con las especulaciones previas, y el hecho de que la noticia de Demet Özdemir con Gorka Ochoa haya salido a la luz de forma tan rotunda, dejando a muchos preguntándose por la reacción, o la falta de ella, por parte de Can Yaman. Es una historia que demuestra cómo el mundo de las celebridades siempre tiene algo nuevo que contarnos, y cómo, incluso en las fechas más esperadas, el destino nos puede sorprender de las maneras más inesperadas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta intrigante noticia que ha marcado el inicio de este nuevo año. Hemos visto cómo Demet Özdemir ha pasado el fin de año de una manera completamente inesperada, dejando a muchos sorprendidos, y sí, también nos hemos preguntado por la posible reacción de Can Yaman ante estos giros del destino. Espero que hayan disfrutado de este repaso a los últimos acontecimientos que han sacudido el mundo de las celebridades.
Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can Yaman se habrá sorprendido? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus pensamientos y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.